Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Espíritu Santo para abrir su palabra y juntos conocer lo que es verdad, como dijo el Señor Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todo eso que estamos estudiando y que tienen esclavizada a la humanidad, a los pueblos y a las naciones. Hoy vamos a hablar acerca de y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todo cristianismo paganizado. Libres de todo cristianismo paganizado. Eso es lo que la gente está viviendo, un paganismo cristianizado. Decimos o dicen ser cristianos, pero son paganos. Ya hemos dicho que el papado es cristiano en apariencia, pero es pagano en esencia. Todas las doctrinas del sistema romano papal son paganas. Ni una sola doctrina del sistema romano papal soporta, resiste el ácido de la palabra de Dios. Así que es sobre eso que vamos a estudiar, y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo por la eternidad y hasta la eternidad. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23, que los redimidos,
los que crean en el Señor y guarden su cuarto y todos sus mandamientos, dice el Señor que vendrán a adorar a mí de sábado en sábado por los siglos de los siglos. Y todos los redimidos, dice el Señor, que de sábado en sábado vendrán a adorar delante de mí. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Para pensar, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos del Señor Jesús los que cambiaron y pervirtieron la ley y pasaron el día del culto, del sábado de adoración a Dios, al domingo, el día del culto de adoración a Baal, a Ra, a Mitra, a el Papa y a Satanás. Fueron los arrogantes y altaneros papas los que cambiaron y pervirtieron la ley de Dios. Y después detrás de ellos vinieron los pastores y predicando doctrinas de demonios, que a la muerte del Señor Jesús la ley quedó abolida, que cuando Jesús murió allá en el Calvario la ley quedó abrogada y que aquí estamos sin ninguna responsabilidad y sin ningún deber de obedecer leyes de Dios, cuando todo padre lo que reclama de sus hijos y todo creador como es nuestro Dios reclama de sus criaturas es la obediencia. Recuerden que Adán y Eva cayeron por desobedecer y que Cristo tuvo que venir a obedecer, a despojarse de su divinidad, a hacerse hombre para enseñarnos a nosotros que en esta naturaleza humana caída podemos ser fieles y obedientes a nuestro Dios. Por eso Cristo vino y se hizo carne para Él, queridos amigos, probar y demostrarnos que se puede obedecer y morir por nosotros para ser reconciliados en su muerte y en el derramamiento de su sangre, lavados ante Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está. Es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. La ley la hizo Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová. El sábado es de Jehová. El sábado es un templo de tiempo para adorar al Creador de los cielos y de la tierra. El sábado es el día conmemorativo de la creación y por ende es el día en que se reconoce a Jehová, al creador, como creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Escrito está en Eclesiastés 3:14. He entendido, dice el sabio Salomón, con toda su capacidad de comprensión, entendimiento, razonamiento e inteligencia, he entendido que todo lo que Dios hace es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas altaneros y arrogantes y estos pastores altivos y orgullosos no le temen a Dios, no le tienen miedo a las plagas que dice el Señor en su palabra, que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Su único propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar nuestras raíces naturales en Dios,
conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí está el conflicto de los siglos, que te lo envío totalmente gratis para que lea y conozca toda esta historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. De dónde vino el Papa, de dónde ha venido todo este paganismo cristianizado que la gente en este mes de diciembre está dispuesta a desenfrenarse y a ser poseída porque los que incitan todo esto son los demonios, poseen la gente, son posesos la gente, desenfrenada, matándose, bebiendo, fornicando, haciendo toda clase de blasfemias, cometiendo toda clase de pecados, cometiendo cualquier cantidad e infinidad de idolatría y de blasfemia a Dios. Este es el mes de la burla. Aquí está toda esa historia, queridos amigos. Y no se puede perder, papá, mamá, leer el relato de cómo va a ser la pronta e inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El acontecimiento más terrible y espantoso que jamás vio ni oyó la humanidad. Gratis te la envío. Un día entero va a durar el día de Jehová. Aquí está. Gratis te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes, y pregúnteme cómo se obtiene el ministerio de curación para que haga una reforma en su alimentación y que usted aprenda a cuidar su salud, a cuidar el templo del alma. La salud es un tesoro, nos dice el Señor, y por lo tanto tenemos que aprender a cuidar el templo del alma. Pregúntame cómo se obtiene ministerio de curación y de paso apoyas este ministerio. Muy bien, venimos entonces estudiando acerca de que el Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la pregunta que nos hacíamos era: ¿libres de qué? Aquí el Señor nos está resolviendo todas esas preguntas como hemos venido estudiando. Libres de todos los poderes políticos, libres de todos los poderes de falsa religión, libre de todos los poderes de falsa educación, libre de todos los poderes de falsa economía. Todo eso nos lo enseña el Señor en su revelación y en su palabra, y de eso es que quiere Él liberar a su pueblo, liberarnos. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Así que estamos en una época, estamos en un tiempo en donde el mundo, queridos amigos, no va a dejar de hacerle su culto a Satanás durante todo un mes. Todo el mes de diciembre es el mes del culto al diablo. Todo el mes de diciembre es un mes para alabar, para darle alabanza, para adorar al diablo y para darle complacencia a Satanás. Diciembre, todo un mes dedicado al culto al diablo. Eso es lo que vemos y se ve cada año, queridos amigos. La gente se ha montado en las tradiciones, en el rollo de las tradiciones, que el Señor nos dice aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 2, dice el Señor: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. El Señor nos advierte y nos enseña la verdad para que nos liberemos de todos esos caminos de las naciones, y esto que se vive y esto que se hace y toda esta burla y toda esta blasfemia y toda esta ofensa y toda esta manera y forma de ridiculizar a Dios y sus cosas, queridos amigos, son caminos de las naciones, son el vino terrible de las tradiciones. Dice el Señor: no aprendáis los caminos de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres, las tradiciones de los pueblos son vanidad, dice el Señor. ¿Son qué, queridos amigos? Son basura, son inútiles, no sirven para absolutamente nada, son vanidad. Y dice el Señor que todas esas tradiciones, toda esa vanidad, toda esa basura inútil que es la invención de las doctrinas y las fiestas y de todo lo que tiene que ver con el complacer a la pobre y miserable naturaleza humana, todo eso, dice el Señor aquí en el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 8, dice que
todos se infatuarán y entontecerán. Este es el mes en el que con mayor fuerza y mayor poder la gente se infatúa, pierde la razón y se entontecen a la gente. La gente parece drogada, parece dominada, parece llevada por ese río, por esa avalancha, por ese tsunami de las tradiciones y de las costumbres. Dice el Señor, todos se infatuarán y entontecerán en diciembre, dice el Señor, porque vanidad, enseñanza de vanidades es el leño, es el yeso, es la lata, es el palo, es la fiesta, es la comilona, es la fornicación. Y dice el Señor en el versículo 14, todo hombre se embrutece. Este es el mes de la infatuación, este es el mes del entontecimiento, este es el mes en que la gente se embrutece, cuando la gente está bebiendo, cuando la gente se emborracha y en esa falsa, queridos amigos, felicidad, en esa falsa alegría que la gente tiene, y cómo gastan un dinero que se ha ganado, se ha obtenido con un sacrificio tan grande, lo gastan en comprar ruina, en comprar muerte, en comprar enfermedad, queridos amigos. La gente no discierne porque está entontecida, está embrutecida, está infatuada. Y oiga lo que nos dice el Señor a propósito de estas fiestas de diciembre y a propósito de estos tiempos en que el mundo se desenfrena y se va detrás de los ídolos y emprende su culto a Satanás, su alabanza a Satanás. Queridos amigos, se le tiende a los pies al diablo. Dice el Señor en su revelación y en su palabra que Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. Mire, si no hay una gran realidad en el contexto de lo que el Señor nos dice aquí y lo que es en la realidad histórica y la realidad de los momentos que se están viviendo en la historia de la humanidad. Satanás Satanás ha esclavizado al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. Escrito está, queridos amigos, 1863, dice el Señor, la mente dada por Dios que debiera ser conservada limpia es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto. Ha vendido, ha regalado totalmente su mente a Dios y está la humanidad totalmente esclavizada. El mundo, queridos amigos, por más que se le diga, por más que se le advierta sobre estas cosas, que se le hable acerca de quién es el sistema romano papal que trajo todo ese paganismo, toda esa infatuación, toda esa manera para entontecer y embrutecer a la humanidad, queridos amigos, la gente no lo va a entender, pero usted y unos pocos, dice el Señor, que van a salir, queridos amigos, de allí y van a querer ser libres de todo eso y le van a dar una patada a toda esa idolatría, a todo ese engaño, a toda esa tradiciones paganas. Oiga lo que nos dice el Señor aquí, que la humanidad no va a dejar, queridos amigos, de eso. La inmensa mayoría, dice el Señor, de los que habitan en este mundo van a desechar la misericordia de Dios y que van a ser sumidos en pronta e irremisible ruina. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, hablándonos de que la gente no va a abandonar esto, porque como eso es para satisfacer la naturaleza humana y el placer y complacer la carnalidad y complacer al mundo y complacer al diablo, entonces dice el Señor que solo unos pocos, poquísimos, dice el Señor, porque pocos es muchos, dice, unos pocos, poquísimos, del inmenso número que puebla la tierra, serán salvos para vida eterna, en tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la palabra de Dios, serán destinadas a la muerte segunda, que es la muerte eterna. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que unos pocos, poquísimos, del inmenso número de gente que
puebla este mundo, serán salvos para vida eterna, queridos amigos. Rechazarán la misericordia de Dios, pero el Señor dice que hay que hablarles, hay que decirle, dice, díganle a la gente la verdad, aunque no la crean. Háblenle a los hombres la verdad, aunque sea por el oprobio que se le imponga. Por eso dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos tocó a nosotros vivir en este mundo que yace en las tinieblas de la medianoche. Esta es la hora más oscura de la historia de la humanidad. Dice aquí el Señor en 1910, en marzo 31 de 1910, reveló el Señor, dice que el mundo yace en las tinieblas de la medianoche. Ya no es casi totalmente, sino totalmente. Está totalmente hundido en la oscuridad de este mundo. Dice, un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche, totalmente entregado, quitémosle el casi, totalmente entregado a la idolatría. Un desprecio casi universal por la ley de Jehová está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Como en los días anteriores al diluvio, la violencia llena la tierra, y ese es el cumplimiento profético de lo que el Señor ha revelado allí. El mundo está sodomizado y el mundo está lleno de sangre y de muerte, queridos amigos. Así que miren, una cantidad de paganismo cristianizado. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra, y la historia y todo lo que tiene que ver con el cuento de lo que han sido las naciones que han trabajado, los imperios babilónico, medopérsico, griego y romano. Todos trabajaron y fueron agentes e instrumentos de Satanás, de la misma manera como ahora los agentes del diablo son todas las naciones y todos los poderes políticos y todos los poderes religiosos. Trabajan es para echar abajo las leyes de Dios, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que este mes que llaman dizque el mes de la alegría, dizque el mes de la paz, dizque el mes de los niños, dizque el mes de la fiesta y dizque de la familia, pero que siempre se olvida este mundo del saldo de dolor, de ruina, de tristeza, de pobreza y de muerte que deja. La gente se olvida de los récords que cada año se baten en quemados, niños quemados, en muertos, en peleas, en riñas, en una cantidad de cosas, y todo ese comercio que se aprovecha se aprovecha de la ignorancia de la gente, y se aprovecha de todo lo que es las manipulaciones que el diablo hace con los pueblos. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra que diciembre es el mes de las burlas, del ridículo, de las blasfemias y de las ofensas a Dios. Recuerden, allá los gladiadores, antes de iniciar sus peleas en el circo romano, saludaban al rey César, y ellos iban y le decían: Ave César, los que van a morir te saludan. Así saludaban al César, porque se iban a enfrentar los unos con los otros o con bestias, y siempre, casi siempre, morían, queridos amigos. Ave César, los que van a morir te saludan. Así saluda el mundo cuando llega diciembre, con eso es que la alborada, saludando al diablo, queridos amigos, saludando la venida del mes del culto a Satanás. Todo es religión en este mes. Ya he dicho que en este mes, este es el mes más religioso del año. Todo es religión, y vamos a mirar eso, de dónde y cómo el diablo ha utilizado siempre, porque ya hemos dicho en los estudios anteriores que el diablo todo lo de Dios lo falsifica, toma todo lo de Dios y lo imita, torciéndolo y pervirtiéndolo, apartando así a la gente de la verdad para asumirla en el engaño, en la mentira, en la perversión, en la degradación, en la ruina, en la enfermedad y en la muerte. A ese es el plan del diablo. Así el mundo ya saludó el mundo al diablo. Su majestad satánica, los que van a morir atropellados en riñas, en peleas, con intoxicaciones, los que van a morir te saludan. Eso es lo que nos dice
el Señor en su revelación y en su palabra que hace el diablo con la gente, porque el diablo es el destructor. Él no ofrece sino muerte, degradación, ruina, dolor. Eso es lo que ofrece el diablo. Diciembre es el mes del año en el que más se hace alarde de religiosidad cristiana, queridos amigos. A las velitas, a la noche, las velitas la llaman dizque la noche de las velitas, o la noche del culto a la Virgen, ¿sí? Así llaman a la Virgen. Entonces la gente ya cree que es María a la que se refiere, pero no es a María a quien se refiere, queridos amigos. Este es el mes que se hace más hablar de religiosidad cristiana, pero es el mes, oigan, es el mes de mayores evidencias diabólicas, paganas, espiritistas, supercherías, agüeros, degradación física, mental, moral, espiritual, ruina y muerte, intoxicación, enfermedades, hechicerías, brujerías, todo esto en el nombre de Dios. El diciembre es el mes que más fiestas religiosas se celebran, pero es el mes más nefasto, más violento, más desenfrenado, más libertino, el más peligroso de los meses del año, el mes donde hay más tristeza y el mes que se llena de dolor, de ruina y de tragedias. Es el mes para muchos de nunca jamás recordarlo, queridos amigos, pero la gente sigue, como ya nos dijo el Señor, infatuados, entontecidos y embrutecidos, pasan por diciembre con todo su caos, con toda su maldad y con toda su iniquidad, con toda su degradación, y en enero se olvidan y siguen esperando. ¿Por qué? Porque es para satisfacer lo carnal, es para darle rienda suelta al desenfreno de la naturaleza humana, sin Dios, sin ley, sin temor a Dios. Diciembre es el mes de la manifestación abierta de la religión pagana de misterio. Es el mes que de los niños son los ganchos y son las víctimas a la vez para traer todo esto. Todo lo de diciembre se hace pensando en los niños, pero son los que menos participan realmente en las cosas que tienen que ver con el culto al diablo y a Satanás. Ellos son las ofrendas al diablo, porque el Señor nos dice que esas ofrendas al diablo eran el culto a Moloch, como nos dice el Señor allá en el libro de Levítico, en el capítulo 19 de Levítico, que la costumbre de los paganos era ofrecerle los hijos a Moloch, que es el mismo diablo, el mismo Satanás. Queridos amigos, dice el Señor que le ofrecían los niños a Moloch. Esos son nombres de los paganos, de los dioses paganos, fueron pasando a través de la historia. Ahora se conoce dizque como el niño Dios, pero no es para referirse al niño Dios Cristo, porque Cristo no fue Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él no era Dios, Él era una persona que se había despojado, Dios despojado de la divinidad y se hizo hombre. Cristo no era Dios. Si Cristo, cuando anduvo en este planeta, hubiese sido Dios, no tendría absolutamente nada que ofrecernos a nosotros. No podría ser nuestro ejemplo porque estaría con sobreventaja sobre nosotros. Todo lo contrario, dice la Escritura que Él se hizo hombre. Y esto del niño Dios, queridos amigos, lo montó el sistema romano papal. El sistema romano papal lo montó porque así llamaban los paganos a Tamuz, el niño Dios. Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Entonces nos dice el Señor aquí que los niños han sido el gancho del diablo, porque el diablo sabe que si se gana a los niños, pues también se gana a los padres, que detrás de los niños vienen los padres, y esa es la manera como él se ha ganado al mundo, utilizando a los niños como gancho, pero esos niños son sus víctimas, porque el diablo quiere destruir entre más niñitos
entre más jovencitos, entre más tiernos sean los seres humanos, más deseos quiere el diablo de destruirlos. ¿Por qué? Porque esos, entre más niños sean muertos, entre más niños sean degradados, entre más niños sean traumados, traumatizados, entre más niños sean destruidos en su mente y en su fe y en su inocencia, esos queridos amigos que mueren así de tiernitos como lo vemos nosotros en diciembre, son que se van a sus tumbas, queridos amigos, perdidos eternamente y para siempre, sin ninguna luz, sin ninguna iluminación, sin ningún conocimiento de una salvación y de un Salvador. Así que el mes es el mes que usa a los niños como ¿qué? Como gancho. Es lo que estamos estudiando. Los niños son el gancho del diablo, los niños son el gancho y son las víctimas, como nos dice el Señor aquí. Mire, esto no es nuevo, esto no lo inventó el papado, eso de la pólvora no lo inventaron ahora recientemente, no, esto en los días de Moisés ya se practicaba, siglos antes de Moisés ya esto se practicaba, casi que 2000 años, 2500 años después de la creación fue cuando se montó todo el culto y todo el ritual pagano allá en Babilonia, la de Babel, la de Nimrod, como hemos estudiado. Y nos dice el Señor aquí en Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 21, oiga papá, mamá, lo que dice el Señor: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contaminéis así el nombre de tu Dios, y firma: yo Jehová. Oiga lo que nos dice el Señor, lo repito, dice el Señor: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Lo firma el Señor, yo Jehová. Entonces vemos nosotros, queridos amigos, que el Señor dice aquí, prohíbe que los niños ¿qué? Sean pasados por fuego. Pero mire, diciembre tras diciembre son los niños los quemados. ¿Por qué? Porque eso tiene que cumplirse en el culto a Moloc, en la exigencia a Satanás, el culto a Moloc, un dios abominable. Esto era un dios con cara de lobo, con cara de chacal, un dios de bronce que lo hacían con las manos así le ponían las manos a Moloc sentado aquí, y ese ídolo por detrás era hueco y por detrás tenía un hueco grande, y ahí llenaban ese hueco de leña, y el fuego quedaba justo debajo de las manos, y esas manos que eran de bronce, que era un muñeco grande, y ese muñeco grande con las manos así, queridos amigos, entonces esas manos se ponían al rojo vivo del fuego que había allá atrás, y venían entonces los padres a ofrecer sus hijos. Cogía el sacerdote de Moloc y lo arrebataba de los brazos de los padres y lo ponía aquí en las manos de Moloc, y empezaba la gritería, y empezaba la música, y empezaba el canto, y empezaba el loor y la alabanza a Moloc, que ahogaba los gritos y los chillidos de dolor de esos niños, queridos amigos. Así que mira a dónde llegó la pobre humanidad sin Dios y sin ley, a dónde ha llegado, y es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. Todos esos niños que se queman, todos esos niños mutilados, toda esa gente que es quemada en este tiempo por la pólvora y por los incendios y por todas estas cosas, son las ofrendas al diablo, son las mismas ofrendas que hace más de 4000 años se llevaban a cabo a Moloc, y durante todo el tiempo lo ha hecho así, hasta el mismo Israel cayó en ese culto abominable, como dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que diciembre es el mes en que se magnifica, en que se ensalza y se alaba la mentira, el egoísmo, la hipocresía, el engaño, queridos amigos. Miren estas cosas que la gente no razona, no discierne. Los padres durante todo el año viven reprendiendo y castigando a los niños porque dicen mentiras, pero se enojan porque a ellos les dicen las mentiras.
Pero cuando los niños dicen las mentiras a otros o otras mentiras, queridos amigos, que no afectan a los padres, no pasa nada. Los padres durante todo el año reprenden y castigan a sus hijos porque dicen mentiras, queridos amigos. Pero ellos mismos, estos padres, en este mes de diciembre, se convierten en los más grandes, en los más divertidos, en los más inocentes, en los más blasfemos, en los más ingenuos, en los más lindos y divinos mentirosos, queridos amigos, al continuar con el engaño, las fábulas del niño Dios y de todas las tradiciones de la religión del sistema romano papal, de la religión católica de misterio, queridos amigos. Los hijos ya no les creen a los padres porque ellos ya saben que ese cuento y ese asunto del niño Dios, todo eso es mentira. Ellos ya saben que el niño Dios es el papá, ellos ya saben que el niño Dios es la mamá, ellos ya saben que el niño Dios no existe, que el niño Dios es un mito, que el niño Dios es una farsa, que el niño Dios es una fábula, que el niño Dios es un cuento inventado por el sistema romano papal para engañar, para atraer y para retener al mundo en la ignorancia y para desechar la Biblia, la palabra de Dios, lejos de la gente y de los hombres. Y para eso es que el papado se inventa todas estas fiestas para satisfacer lo carnal, para satisfacer la pobre y miserable naturaleza humana caída. Miren, todas las fiestas del sistema romano papal durante diciembre y durante todo el año son para degradar, son para arruinar física, moral, espiritual y económicamente y acabar con todo, porque todo eso afecta toda la sociedad. Y la gente no discierne, no razona, porque no quieren conocer la verdad. El Señor Jesús dijo: conozcan la verdad para que sean libres de todo ese paganismo cristianizado que trajo la Iglesia Católica, el sistema romano papal, del paganismo babilónico, del paganismo medopérsico, del paganismo romano y del paganismo griego y del paganismo inventado por el diablo para guerrear contra la palabra de Dios. Ahora sí pueden ustedes entonces entender por qué el Papa amenazaba a la gente con que el que leyera la Biblia lo excomulgo. De ahora sí puede entender por qué el papado decía que el que leyera la Biblia lo echo de la iglesia. Ahora sí pueden ustedes entender por qué el Papa amenazaba e intimidaba a la gente diciéndole que el que leyera la Biblia se embrutecía. Ahora sí puede usted discernir y entender por qué el Papa le ha enseñado amenazando a la gente e intimidándole, diciéndole que el que lea la Biblia es maldito. Aquí está la respuesta, queridos amigos. ¿Qué dice el Señor? No sigan las tradiciones. ¿Qué es el sistema romano papal? Tradiciones dizque de los padres, queridos amigos. ¿Cuáles padres? Aquí no hay padres, aquí solo hay un Padre eterno, como el Señor Jesús lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi Padre, de la boca de mi Padre que está en los cielos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, queridos amigos. Y aquí estamos en este mundo de maldad, de iniquidad, en este mundo de tradiciones, que es el vino más terrible que se le pueda dar a la humanidad, queridos amigos. Ya los niños no le creen, porque los padres durante el año los reprenden y los castigan porque son mentirosos, dicen mentiras, pero en diciembre los padres se convierten en los más espantosos, terribles y diabólicos, mentirosos que pueda conocer, queridos amigos, la sociedad. Eso es la realidad de lo que se está viviendo en este mundo, sin Dios, sin ley, en la ignorancia, en las tinieblas más densas que puedan verse en la historia de la humanidad, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Y todo eso para qué? Para continuar con el engaño, con las fábulas del niño Dios y de todas las tradiciones de la religión católica de misterio. Los niños ya no le creen a esos padres y se convierten entonces esos padres y esos niños en los agentes y en los instrumentos de Satanás para perpetuar el engaño, la mentira y la perdición eterna, y así iniciar en la superchería, en el espiritismo, en la brujería, en la hechicería a sus hijos en el nombre de Dios, y patrocinado todo esto, queridos amigos, por las iglesias que dicen ser cristianas
y por los políticos, los gobernantes de las naciones que se montan también en el cuento de montarle a la gente ¿qué? Lo que la gente quiere, lo que la gente quiere disfrutar, todo el circo, todo el paganismo, todos los bacanales, todas las orgías, toda la degradación. Les traen orquestas, música, juerga, cantantes, le traen toda clase de espectáculos y allí le parquean el carro del aguardiente, allí le parquean el carro, el tarro con la cerveza y allí le parquean toda la inmundicia para que coman, allí le parquean todo, queridos amigos, lo que arruina, lo que destruye y lo que degrada a la pobre y miserable naturaleza humana. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Eso es una de las cosas que la gente no discierne, y escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 7 del libro de Daniel. Oiga lo que nos dice el Señor en Daniel capítulo 7 versículo 25, hablando de quién cambiaría todo lo de Dios e introduciría todo este paganismo. Allá en Daniel capítulo 7 versículo 25, hablándonos del sistema romano papal, dice el Señor que hablará palabras contra el Altísimo. Este poder, este hombre hablaría ¿qué? Este gigantesco sistema de religión falsa hablaría ¿qué? Blasfemias, dice, y hablará blasfemias, hablará palabras contra el Altísimo. Decir que tiene poder, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Decir que Él es el representante de Dios en la tierra, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Decir que Él tiene poder para ser santos, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Decir que Él tiene poder para decir quién es digno y quién no es digno, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Decir que Él tiene poder para sacar a María que está muerta y mandarla para los cielos, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Decir que Él tiene poder para cambiar las leyes de Dios, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Pervertir y cambiar las doctrinas de la Biblia, eso es hablar palabras contra el Altísimo, queridos amigos. Y aquí nos dice el Señor, hablándonos del sistema romano papal, del papado, de la Iglesia católica, del sistema romano papal, no de la gente católica, porque la gente católica está en las tinieblas, está, queridos amigos, engañada, está totalmente entenebrecido. No se les permite leer la Biblia, por eso el papado, es una de las estrategias del diablo, es no permitir que la gente lea la Biblia. El papado no le permite a los católicos que lean la Biblia, ellos no pueden leer la Biblia. Usted me va a decir, ay, ¿cómo no? Yo tengo una Biblia en mi casa y la puedo leer. Sí, usted puede tenerla, usted puede tenerla en su casa, y leerla, pero usted va a leerla es pensando en lo que en la Iglesia católica le enseñan. Y la Iglesia católica lo que enseña es a pervertir y a torcer lo que dice el Señor, porque la Biblia nos dice aquí, por ejemplo, de que Cristo no era ningún niño Dios. Y cuando usted va a leer allá en el Evangelio, en Mateo, en Lucas, hablando del nacimiento del Señor Jesús, usted va a decir, ay, pero el niño Dios, pero nunca va a encontrar la expresión niño Dios, queridos amigos, nunca va a encontrar la expresión niño Dios, ni va a encontrar el relato histórico de que Cristo nació en diciembre. No, eso tiene otra historia traída del paganismo, como vamos a estudiar este resto de programa, y mañana a las 2 de la tarde seguimos este estudio, Dios mediante. Entonces, oiga lo que nos dice el Señor hablándonos del papado. Hablaría palabras contra el Altísimo, un poder. El Papa, cuando abre la boca, es para blasfemar de Dios. Cuando el Papa abre la boca es para hablar palabras contra el Altísimo. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. Escrito está, Daniel 7:25. Y oiga lo que dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué hizo el Papa durante 1260 años? No persiguió a todos los que creyeran leer la Biblia, no persiguió la Biblia, no se gastó 1260 años persiguiendo y quemando las Biblias, y también a su poseedor, para que no quedara ningún recuerdo ni ninguna memoria de Dios en esta tierra y ninguna evidencia de que alguien pudiera ir y contar lo que decía la Biblia. Queridos amigos, aquí está, nos dice el Señor, y a los santos del Altísimo quebrantará. Se le permite todo eso, que haga su obra, dice el Señor, que haga su obra, para que quede en evidencia, para que no vaya a decir que no se cumplió el deseo de su corazón. Y oiga lo que nos dice, nos sigue diciendo el Señor,
hablándonos del papado, hablándonos del sistema romano papal, hablándonos de la Iglesia Católica, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y pensará en cambiar qué? Los tiempos y la ley. ¿Qué es eso de cambiar los tiempos? Cambiar los tiempos es cambiar las fiestas de Dios. Cambió todas las fiestas de Dios. Cambió el sábado por el domingo. Cambió todas las fiestas que conmemoran la muerte de Cristo, como es la Pascua y como es la Santa Cena de Dios, y montó eso que llaman ya parranda santa, porque ya eso se volvió, fue una cuestión de juerga, una cuestión de bacanal y de orgía. Y ya esa parranda santa, queridos amigos, eso lo impuso el papado. ¿Para qué? Para cambiar todo lo de Dios, la cena del Señor, el recordativo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como escrito está ya en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, donde dice el Señor en el versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor no dice aquí que hay que hacer parrandas santas. El Señor no nos habla aquí de Viernes Santo. El Señor no nos habla aquí de Jueves Santo. El Señor no nos habla aquí de domingos, de resurrecciones, ni de nada de estas cosas. No, queridos amigos, todo eso es invento usado del sistema romano papal para engañar, para atraer, para entrampar, para hacerle creer a la gente que ellos son muy santos, que ellos son muy dedicados a las cosas de Dios, pero es todo lo contrario. Son los agentes activos de Satanás, el más grande enemigo de la Biblia, de la ley, de la palabra de Dios y de los fieles a Cristo, es el sistema romano papal. Eso escrito está, y eso también está escrito en la historia de la humanidad, y eso también lo revela la profecía de nuestro Padre eterno, para pensar, para decidir y para vivirlo. Diciembre, ¿el mes de qué? El mes de las burlas, el mes de las ofensas a Dios, el mes para blasfemar y para burlarse de Dios. Eso es diciembre, y comienzan con la alborada, que es al amanecer del diciembre, dándole la bienvenida a su majestad satánica, en orgías, en bacanales, para disfrutar de todo el paganismo y del desenfreno de la pobre naturaleza humana. Y después viene el 7 de noche, dizque la noche de las velitas, o el día de la Virgen, como lo llama la gente, costumbre antigua de dar culto y adoración a los dioses, como escrito está en uno de los libros apócrifos e históricos de Baruch, en el capítulo 6, versículo 18 y 27, dice allí que le prendían velitas a los ídolos, y que esos ídolos estaban negros, estaban todos llenos de tizne de esas velas, porque como no eran velas, eso soltaba un hollín, un moho, un humo, un smoke, un polvillo negro, y dice que esos dioses se llenaban de ese y ellos no se daban cuenta, y dice que lo hacían de madera. Y dice allí en Baruch capítulo 6 versículo 18 y 27, dice allí que a esos dioses tenían un montón de luces. Dice que tenían más luces esos dioses que la que ellos mismos, los adoradores mismos, tenían en sus casas, pero que esos ídolos, esos dioses no las veían. María no ve luces, María no entiende de luces. ¿Por qué? Porque María está muerta, la madre del Señor Jesús está muerta. Y dice el Señor que cuando le hacen cultos, cuando le rezan rosarios, cuando le hacen toda clase de novenario y toda esta clase de cosas, están haciéndolo es a la tierra, están haciéndolo es al diablo, están honrando es a Satanás. Por eso nos dice el Señor que allá en Baruch capítulo 6 versículo 18 y 27 dice que a esos dioses se los está comiendo la polilla, a lo mismo que a las columnas de su templo, y que ellos no se dan cuenta, queridos amigos, que no tienen espíritu, como dice el Señor en su revelación y en su palabra allá en el libro de Habacuc. Oiga lo que dice el Señor en Habacuc, hablándonos de estas imágenes, de todos estos ídolos y de todos estos muñecos y de todas estas cosas allá en Habacuc, versículo 18 del capítulo 2 de Habacuc. Dice el Señor, todas estas imágenes de María, todas estas imágenes de los muñecos, todas estas imágenes del Señor caído, todas estas imágenes de San José y del niño Jesús y de todo esto, todas esas imágenes, todas esas esculturas, dice el Señor aquí, pregunta el Señor a todos estos entontecidos, a todos estos infatuados, a todos estos hombres y mujeres embrutecidos por la idolatría, como nos dijo el Señor aquí, que está el mundo totalmente entregado a la idolatría. Nos dice el Señor
aquí pregunta en Habacuc 2:18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve un muñeco de esos hecho por un escultor, queridos amigos? Pregunta el Señor. La estatua de fundición que enseña mentira, ¿qué enseña esa estatua? ¿Qué enseñan todos esos muñecos? ¿Qué enseñan esas imágenes de María y el niño y de San José y de todos esos santos y santas? ¿Qué enseñan? Dice el Señor que enseñan es que mentira, porque no tienen ¿qué? No tienen espíritu, fueron hechas por hombres. Esos muñecos y esas muñecas, lo que nos dice el Señor es que sumen a la gente, hunden a la gente, lo profundizan en la más vil y más degradada idolatría que se pueda practicar, y es a saber, dice, adorar la obra de las manos de ellos. Hago este muñeco, queridos amigos, hago este muñeco y yo lo pongo aquí y me arrodillo ante ese muñeco. Yo mismo lo hice, queridos amigos, yo mismo hice ese muñeco y yo me pongo y lo adoro. Eso es lo que nos dice el Señor, que es mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en ella. Dice, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¿Qué es eso? Mentira. Y dice el Señor, hay un ay tan grande aquí como del cielo a la tierra. Ay del que dice al palo, a la lata, ay del que dice al pedazo de fibra de vidrio, que es lo que están haciendo ahora esos muñecos. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñarte? He aquí está cubierta de oro y de plata, como ustedes ven que adornan todas esas muñecas y esos muñecos, y que a la Virgen María hay que ponerle la corona de oro y el vestido de oro y todo eso. Y dice, y he aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Como nos dice el Salmo 115, dice el Señor, ojos tienen pero no ven, orejas tienen pero no oyen, narices tienen pero no huelen, boca tienen pero no hablan, manos tienen pero no palpan. Queridos amigos, dice el Señor, tienen pies, pero hay que llevarlos en andas. No tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Son ¿qué? Vanidad. ¿Qué es eso? Basura, toda esa idolatría de adorar muñecos y muñecas. Dice el Señor que eso es vanidad, que eso es inútil, que eso es basura. Y sigue diciendo el Señor que es un Dios vivo, que es un Dios eterno. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Enmudezca, queridos amigos, ante esta palabra, y sencillamente piense usted inmediatamente en darle una patada a toda esta idolatría y salir de allí, como dijo el Señor. Conozcan la verdad, oirán de la verdad de mí, conocerán la verdad y la verdad los librará de esto, queridos amigos. Como alabado sea el Señor, que millones han sido y se han apartado de todo ese engaño y de toda esa mentira y han salido de ella, del sistema romano papal y de todas las iglesias, porque todas las iglesias están montadas, queridos amigos, en este engaño y en esta mentira. El día de las velitas, de noche hasta la medianoche. Mire, todas las fiestas en diciembre, el día de las velitas se termina a las 12 de la noche, se termina la fiesta de las velitas. A las 12 de la noche, tengan en cuenta las 12 de la noche. La Navidad es que a las 12 de la noche, es que a las 12 de la noche se dan los regalos, a las 12 de la noche se dan el abrazo, se dan el beso, se entregan esto, hacen la cena, todo esto a las 12 de la noche. El 31 de diciembre a las 12 de la noche se acaba el año, queridos amigos, a las 12 de la noche, a las 12 de la noche. ¿Por qué a las 12 de la noche, queridos? Todo esto es culto a Satanás, todo es el culto al diablo. Las 12 de la noche es la hora en que se hace el aquelarre. Las 12 de la noche es el día, es la hora en que los demonios, las 12 de la noche, durante todo el año, los brujos, los espiritistas, los hechiceros, los que hacen toda clase de maleficios, los que hacen todas las clases que trabajan con las ciencias ocultas y que trabajan con el espiritismo,
todos los que trabajan con eso, es a las 12 de la noche, queridos amigos. A las 12 de la noche se llevan a cabo los aquelarres de los brujos y de los demonios. A las 12 de la noche es la hora de los demonios. Las 12 de la noche es el culto, es la hora del culto y el del sacrificio a Satanás. Es la hora del año nuevo solar, el Dios al cual invocan en estos días. Entonces nos dice el Señor que las 12 de la noche es la hora de Satanás, está marcado por Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor. Mañana vamos a seguir estudiando este tema, queridos amigos. ¿Qué tema es? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo este paganismo cristianizado. Eso es lo que nos está enseñando el Señor en su revelación y su palabra, para que seamos libres. Gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños y con los jóvenes. Pregúntame cómo se obtiene Ministerio Curación para que haga una reforma en su salud, queridos amigos. Quiero decirles, traigan los niños, traigan los jóvenes. Abran la Biblia, oren al Señor. Pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Porque la Biblia se puede enseñar, la eternidad se nos vino encima. Y el Señor dice que tenemos que limpiarnos, tenemos que descontaminarnos de todas estas prácticas satánicas que impusieron los sistemas religiosos, tanto católicos como cristianos, porque están montados en todo esto. Por eso dice el Señor, salgan de allí, pueblo mío. Quiero decirles, y desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde para seguir estudiando este tema. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.